Qué alegría poder contar con ustedes en un programa más de Urgente llamado a la Santidad. Nos encontramos con ustedes en este su programa que quiere llegar hasta el corazón de cada uno de ustedes. Y en este camino lleno de bondad, de misericordia, del amor de Dios, hoy queremos tratar con ustedes una experiencia que debemos tener todos y cada uno de nosotros. Es la experiencia de contar con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Y es ahí como podemos nosotros descubrir la grandeza del amor de Dios. Hoy podemos descubrir en este camino, en este urgente llamado a la santidad, el valor invaluable. Desde luego, no tiene valor, es un valor infinito, grande, hermoso, de poder vivir la intimidad con Dios. Es un fruto espontáneo, natural, de caminar en el camino de la santidad, la intimidad con Dios. O sea, el camino de santidad, el camino de gracia. Cuando la Santísima Virgen María, nuestra Madre, experimenta el anuncio del ángel, cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de nuestro adorable Redentor, en ese momento el saludo del ángel fue claro: alégrate llena de gracia, alégrate llena de gracia. Es la alegría, el gozo de poder vivir en la gracia de Dios, de poder vivir en la intimidad con el Señor. Recordemos aquellas palabras de Jesús en el Santo Evangelio cuando dice: si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Si alguno me ama, desde luego que el amor es la base fundamental, es el fundamento para que podamos vivir en la intimidad con nuestro Dios. Nadie puede vivir en la intimidad de Dios si no parte de la experiencia de amor. El amor es lo que hace que el amado sienta la necesidad de la presencia del ser amado. El alma que ama es quien participa de la cercanía del amor. El amor reclama la presencia del amor. El amor reclama la presencia del ser amado. Y cuando el alma tiene en su experiencia personal, viva, existencial, la grandeza de vivir en el amor de Dios, de vivir en ese camino de santidad, camino al cual urgentemente le estamos convocando a cada uno de ustedes en su programa de Urgente llamado a la Santidad. Es ahí cuando podemos nosotros disfrutar de la dulzura del amor de Dios, de la intimidad con Dios. Este fruto es un fruto admirable, maravilloso. Habíamos visto en un programa que en algún momento compartí con ustedes, habíamos visto las virtudes como un fruto de este camino de santidad. Florecen las virtudes cristianas. Y habíamos visto también cómo esa gama de virtudes vienen como una consecuencia de vivir en el camino de la santidad. Hoy nos detenemos solo en este aspecto importante de la vida, la intimidad con Dios. Y qué valor tan inmenso es vivir en la intimidad con Dios. Por eso ahí podemos descubrir aquella promesa del Señor que dice, promesa muy solemne y muy singular, que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo concederá. Cuando se vive en la intimidad con el Señor, con el amado de nuestra alma, entonces ya inclusive ni siquiera tendríamos que pedir, ya Dios mismo sabe lo que necesitamos y al momento encontramos la respuesta. La respuesta que Dios da al alma que vive en la intimidad con Él es una respuesta permanente. Sabe todo lo que necesitamos. No habría necesidad de que el ser humano estuviera sufriendo tantas calamidades, tantas experiencias de vacío, todo aquello que aleja del amor de Dios. Cuando no vivimos en el amor de Dios, el alma se encuentra sola, desprovista de todos los dones, de todas las gracias divinas. Pero cuando se vive en el amor de Dios, la primera y principal experiencia es la experiencia del amor. En el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3, se lee lo siguiente: te he amado con amor eterno, por eso te atraje hacia mí lleno de misericordia. Te he amado con amor eterno, por eso te atraje hacia mí lleno de misericordia. El alma que vive en la intimidad con Dios experimenta permanentemente la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es una experiencia permanente en el alma que vive en la intimidad con Dios, porque ahí se genera un porfía de regalos, de dones. El alma se da a Dios y Dios se da al alma. Y como Dios no se deja ganar en generosidad,
Entonces, el alma generosa que sabe darse, que sabe entregarse, es el alma que recibe la misericordia de Dios de forma abundante. Y no solamente para el alma que experimenta la cercanía de Dios, también para todos aquellos que le rodean. Porque recordemos que el amor es difusivo, el amor se transmite, así como lamentablemente el odio también se difunde. Y cuántas veces nosotros podemos hacer tanto daño como de suyo suele suceder en el momento actual, en el mundo. El hombre que va perdiendo el amor de Dios, entonces se convierte en un agente de muerte y no en un instrumento de vida. Y por eso el hombre está tan herido, está tan lastimado, porque ha sacado el amor de Dios de su vida y ha perdido la intimidad con el Señor, que es justamente lo que el alma experimenta. Qué alegría tan hermosa es poder saber que contamos con ese regalo maravilloso, con este fruto precioso que es el fruto de la intimidad con Dios. El profeta Jeremías, que nos acaba de dar esta expresión, este texto del capítulo 31, versículo 3, nos deja ver ese amor tan misericordioso de nuestro Dios que nos atrae. La intimidad con Dios es fruto de un regalo, no es porque nosotros lo hayamos querido. Es claro que también requiere de nuestra voluntad y libertad para que Dios pueda actuar en el alma, pero es un don, es un regalo del Señor. Y en el libro del Eclesiástico, capítulo 18, versículo 12, nos dice lo siguiente: la misericordia del hombre es para con el prójimo, la del Señor es para con toda carne, con toda criatura. El amor y la misericordia del hombre es para con el hombre que ama y que es misericordioso, lo es con su prójimo que le rodea, con el que está más cercano. Pero el amor de Dios es para todo el género humano, porque Dios nos ama a todos con amor eterno. Y por eso dice también el apóstol San Juan, que es el evangelista del amor, 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, Dios es amor, Dios es amor. Es la mejor definición que hemos podido encontrar de Dios. Si alguien pregunta qué definición podríamos dar de Dios, la definición más clara, rotunda y contundente es: Dios es amor. Se ha dicho que el evangelista del amor, que es el evangelista San Juan, cuando a él le preguntaban cuál era el principal mandamiento que Dios había dejado, o qué es lo que más nuestro Señor Jesucristo recomendaba a todos, decía: ámense unos a los otros, ámense unos a los otros. Y el amor debe ser un amor en la medida de Dios mismo, un amor sin medida. La única medida del amor es amar sin medida. Y es por eso que en el amor no hay temor. El amor echa fuera el temor, porque el temor mira al castigo, y quien ama no puede en ningún momento estar bajo el temor del castigo, sino bajo la experiencia de un Dios que es misericordia, que es bondad, que es amor. El amor es una sed muy grande de darse y una sed muy grande de ser correspondido. Esa es la sed que Dios tiene de ti y de mí. Sí, mi querido amigo que participas en tu programa de urgente llamado a la santidad, debo asegurarte con toda verdad que hay una sed infinita del ser amado por ti. Tu alma está siendo grandemente deseada por el ser amado. Dios desea tu alma como el sediento que va por el desierto desea una gotita de agua para postrarse y sorber aquella gotita de agua. Tú eres esa gotita de agua en medio de un desierto, y el amado espera de ti para saciar su sed. Cuando Jesús en la cruz, el amado de tu alma, entregaba su vida por ti y por mí, cuando estaba en los momentos más difíciles de su vida, cuando inmolaba en el derramamiento de su sangre su vida por ti y por mí, expresó ese sentimiento del alma más profundo: tengo sed. Esa sed que Jesús agonizante expresaba allá en el Calvario es la sed que hoy el Señor agonizante está expresando de cada uno de nosotros, de ti y de mí, aún de ti, grande pecador. Aún el grande pecador es motivo de atracción del ser amado, del Dios de amor, que quiere experimentar en ti el momento de tu conversión, que es el momento en que saciaría la sed que Él tiene de tu salvación, porque Él no quiere la muerte del pecador,
Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Él quiere tu salvación y tu vida. El gran dolor de nuestro Dios en el momento presente es saber cuántas y cuántas almas se han alejado de Él. Cuántos y cuántos seres humanos que han sido redimidos con el poder de su sangre preciosa se han alejado de Él y no quieren saber nada de Él. Y ese es el dolor más inmenso que sufre el corazón de Dios. Dice también el libro de la segunda carta de Samuel, el Antiguo Testamento, dice: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. El capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14 de la segunda carta de Samuel. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Esto es lo que nuestro Padre Dios desea de cada uno de nosotros, que nos sintamos realmente como hijos, que podamos vivir en esa intimidad con el amado, con el Dios de amor, con el Padre del amor y de la misericordia. Ese es el más grande anhelo del corazón de Dios. Por eso Jesús, cuando enseñaba a los apóstoles a orar, nos dejó aquella hermosa oración que todos conocemos, que muchas veces rezamos y que no tomamos conciencia de ello. La oración que le solemos llamar la oración del Padre Nuestro, porque es la oración de los hijos de Dios. Y en esta oración podemos ver esa intimidad que nuestro Padre Dios quiere de cada uno de nosotros, que le podamos llamar realmente como Él es de cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Qué hermosas palabras Dios pone en nuestros labios y que desde pequeños, gracias a Dios, los aprendimos en el catecismo. La oración que nos debe hacer sentir verdaderos hijos de Dios. Esta es la gran prueba de amor de Dios para cada uno de nosotros. Llamarnos a vivir en su intimidad, llamarnos a vivir en su amor, en el amor único, permanente y precioso del amor de Dios que nos ama y que se ha entregado por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso cuando se tiene sed, se busca el agua. Y cuanto más grande es la sed, con tanta mayor ansia se busca el agua. Créeme, mi querido amigo, que participas en este tu programa de Urgente Llamado a la Santidad, que Jesús es el eterno sediento y que tiene gran sed de ti. Y que podemos decir como el salmista: sed de ti tiene mi alma. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Sed de ti tiene mi alma. ¿Cuántas veces el Señor espera y debemos nosotros responder a esa sed que Dios tiene con la sed que también Él espera de nosotros? Él espera que también estemos sedientos del amor de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que el mundo de hoy necesita grandemente. Almas sedientas de amor para corresponder al amor sediento de todo un Dios que te busca con sincero corazón. Con amor eterno te he amado y por eso he reservado gracia para ti. Encontrarás como un eco en la palabra de Dios de todos los pasajes de la Sagrada Escritura. Querido amigo, querido hermano, gracias por participar en tu programa y gracias también porque estás en este momento recibiendo la llamada en tu corazón. Esa llamada de vida, esa llamada del corazón de Dios que te está llamando a que tengas vida y vida en abundancia. Así lo dijo Jesús muy claramente: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10. Cuando dice también nuestro Señor en este mismo capítulo y versículo, al inicio del capítulo y versículo dice: el ladrón llega a matar, a robar y a destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se refería desde luego nuestro Señor, cuando habla del ladrón, al demonio que viene a robar, a matar y a destruir. En cambio, Jesús es la única respuesta y Él viene para que tengas vida y la tengas en abundancia. Vamos a pasar a un corte y volveremos con ustedes en este su programa de Urgente Llamado a la Santidad. No se vayan.
gracias por permitirnos volver a su programa de Urgente Llamado a la Santidad. Aquí con ustedes compartiendo este día la intimidad con Dios, ese gran regalo del amor de Dios para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de amor, es el eterno sediento, habíamos dicho antes de ir a este corte, es el sediento de amor que te busca continuamente y que está hambriento de tu correspondencia. Cuánto anhelo Dios ha tenido a lo largo de toda la historia del hombre, de la correspondencia del hombre. Lamentablemente, la experiencia del ser humano ha sido siempre una experiencia por consecuencia del pecado, de buscar con mucha frecuencia alejarse de Dios. Buscamos en este mundo, y con cuánta frecuencia nos quedamos nosotros en este mundo, extasiados en las realidades temporales, realidades que no son nuestras, porque recordemos que los bienes materiales no dan la felicidad al hombre. La verdadera felicidad solamente la da Dios. Solamente el que vive en la intimidad con Dios vive la verdadera felicidad, la verdadera paz del alma, la vida. La vida es la experiencia de salud, de libertad y de paz. Hoy encontramos tanta gente herida, lastimada, muchas veces enferma, con enfermedades que ni la ciencia médica puede remediar, solucionar. Pero en el fondo, el problema más terrible del hombre es la experiencia de haberse alejado de Dios. Y el hombre que se aleja de Dios, indudablemente, que pierde al perder esa intimidad con Él, pierde las delicias del Señor, pierde las bendiciones de Dios. Y no porque Dios no quiera bendecirnos, Dios siempre está para bendecirnos. La prueba de que nos bendice es que Él nos sostiene la vida, nos sostiene el aliento. Si en un momento retirara el aliento de nosotros, expiraríamos. El hombre sin el aliento divino está condenado a morir. Solamente Dios es la vida. Pero el hombre, cuando se aleja de Dios, es la razón por la cual él experimenta la muerte. La muerte es fruto de haberse alejado de Dios. Y debes tú saber, recuerdo cuando estudiaba yo la teología en el seminario, la teología moral, recuerdo el padre Roberto Ramos, un sacerdote maestro nuestro, que afirmaba, y me quedó muy grabado aquellas veces que decía: cada vez que el hombre peca, cada vez que el hombre se aleja de Dios por el pecado, contribuye al endemoniamiento del mundo. El mundo se convulsiona, el mundo experimenta las consecuencias del pecado. Cuando el hombre por el pecado se aleja de Dios, está contribuyendo a que el mundo entero también esté convulsionado. Por eso inclusive la misma naturaleza, nosotros los científicos le llaman calentamiento global, pero el calentamiento global es también fruto de la mala administración de este mundo que el hombre ha hecho del mundo. El hombre contamina el mundo porque no ha sabido amar el mundo, como la casa de Dios, la casa que Dios le ha dado. Y Dios le ha dado una casa al hombre para que la cuide, para que la proteja, para que contribuya al bienestar, evitando todo aquello que contamina a nuestro planeta. El contaminar el mundo también es parte del pecado del hombre. Por eso el pecado tiene una repercusión cósmica y social. También el pecado tiene la repercusión social en cuanto a que está contribuyendo al malestar de todos los seres humanos que rodean al hombre que se aleja de Dios y que se entrega a la práctica del pecado. Por eso es tan urgente y tan importante vivir en la intimidad de Dios. Recordamos aquel Salmo 49, versículo 12, cuando dice: si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque todo es mío. Si tuviera hambre. Y más adelante dice: dame de beber, nuestro Señor en aquella experiencia de encuentro con la mujer samaritana. Si tuviera hambre, claro, el Señor es el eterno sediento, el que desea, el que anhela que el hombre experimente la grandeza de Dios, la grandeza en el alma del Dios de amor. Y debes tú saber algo muy hermoso y muy grande para ti, para mí, para todo el ser humano. Jesús había hecho como una promesa y esa promesa lo sostiene: si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Si alguno me ama. La experiencia del amar a Dios, del amor a Dios, es una experiencia vital,
grande, trascendente. Es la experiencia que hace al hombre experimentar una vida nueva. Es la vida que el hombre debe cada día fomentar en su persona y en los seres humanos que le rodean. ¿Cómo debemos nosotros meditar y leer permanentemente este encuentro de intimidad con nuestro Señor y la mujer samaritana? Lo encuentras en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. En el versículo 7 dice, dame de beber. Cuando Jesús caminaba cansado y fatigado por el camino, nos dice el relato sagrado del Evangelio de San Juan, que Jesús caminaba fatigado. Y cuando en su alma sintió que un pecador iba a estar ahí en un pozo llegando para sacar agua, para extraer el agua, Jesús no dudó en sentarse en el brocal del pozo. Imaginémonos esa experiencia maravillosa, esa escena hermosa, conmovedora, de Jesús sentado ahí, fatigado por el camino, como ser humano también se cansaba, se sentó ahí al borde del pozo, pero cuando llevó a aquella mujer a sacar agua, Jesús no dudó en ningún momento de expresar el deseo de su corazón. ¿Y qué le dijo a aquella mujer? Una mujer pecadora, como ya lo sabemos por el relato bíblico. Le dice a aquella mujer, dame de beber. ¿Cómo? Ella misma lo dice, tú siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Es que los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se trataban. Mas sin embargo, aquella mujer que había vivido un pasado de dolor, un pasado de pecado, una mujer que había experimentado el pecado de la carne, el pecado que le había alejado de la experiencia, de la intimidad con Dios, de vivir en el orden de la creación, como Dios ha establecido para el ser humano, el hombre y la mujer. Aquella mujer había tenido varios maridos, como lo dice del mismo relato en ese encuentro. Y ahora el que tenía no era su marido, etc. Pero aquella mujer que había vivido en ese vacío, que había buscado saciar su sed con el placer y que no lo había conseguido, ahora se encuentra con un hombre que está ahí y que le pide de beber. Qué hermoso es que el mismo Jesús, el Dios de amor, el Dios que es Cordero Inmaculado, el que no tiene pecado, le pida a un pecador que le dé de beber. Y esa es la petición que Dios a ti y a mí te está haciendo y nos está haciendo en este momento, en este programa de urgente llamada a la santidad. Es la experiencia de la llamada del Dios que aún al más grande pecador le dice, dame de beber. Si conocieras el don de Dios, le pregunta a aquella mujer. Y cuando aquella mujer descubre el don de Dios, descubre quién es aquella persona que está delante de ella, descubre que es un profeta, descubre que es el Mesías, que es el Salvador del mundo, aquella mujer una vez que lo descubre, le dice, dame de beber. Y Jesús le da a aquella mujer del agua viva, le da la gracia. Aquella mujer seguramente experimentó en su alma el perdón, la salud, la libertad y la paz. Y aquella mujer ya no ve en aquel hombre a un hombre más de su vida, ve a un verdadero profeta que ha venido a decirle todo lo que en su alma necesitaba para vivir la verdadera paz. Y se convierte después aquella mujer en pregonera del amor de Dios y se va a predicar a su pueblo, a su gente, y después ya dan testimonio de que Jesús es realmente el profeta que iba a venir para la salvación del mundo. Qué hermoso es que el Dios de amor nos pida de beber. Por eso debemos continuamente meditar en la palabra de Dios y experimentar en la palabra de Dios la llamada de un Dios de amor que te llama para que tengas vida y para que vivas esa intimidad con Él. Así como el que está sediento se siente agradecido, atraído hacia un vaso de agua fresca, así Dios se siente realmente atraído hacia aquel que le dedica a darle y a calmar su sed. Amor que se demuestra con las obras. El verdadero amor a Dios que Él espera de ti y de mí es el amor que expresa una conversión. Por eso el Señor hoy está llamando a este mundo a la conversión. El Santo Padre, el Papa Francisco, acaba de convocar y de llamar y de presentar un año de la misericordia que, como ya lo sabemos, inicia en la fiesta del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción de este año para terminar posteriormente la fiesta de Cristo Rey del universo.
Un año de gracia y de misericordia, como lo dice el Santo Padre. Un año para volver a la intimidad con el amor de Dios, a sentir la dulzura del amor de Dios, que es un Dios de misericordia y de amor. Nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 21 y 23, el que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Ya lo habíamos citado este texto, es Juan capítulo 14, 21 y 23. Qué grande es el amor de Dios, mi querido hermano, de tu programa de Maravisión Urgente llamado La Santidad. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande es el deseo de nuestro Dios de que tú puedas compartir la intimidad divina. Dice después en Proverbios 8, 17, yo amo a los que aman, a los que me aman. Eso lo había dicho ya desde el Antiguo Testamento. Y Teresita del Niño Jesús, que vivió en el amor, dice, la única medida del amor es amar sin medida. 2 Corintios 9, 7 dice, Dios ama al que da alegremente. Este darse y este dar en la alegría de Dios es lo que hace que Dios se vuelva hacia cada uno y lo mire con amor y con benevolencia, con compasión. Dios que se sentía ofendido porque le ofrecían un toro, se puso pero muy contento y amoroso cuando le regalaron a Jesús los objetos en la presentación en el templo de un par de pichones y dos tórtolas, cuando fue presentado en el templo. Qué grande es la alegría cuando tú puedes ofrecerle a Dios los pequeños sacrificios de cada día. Recordemos y no olvidemos, las dos grandes verdades del camino de la infancia espiritual, el camino del amor, se fundamentan en reconocimiento de nuestra miserable pequeñez. Segundo, que a pesar de nuestra miseria y de nuestra pequeñez, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Qué grande es el amor de Dios. Vuelvo a insistir, la importancia de este amor divino con la correspondencia a la gracia de Dios. Y la correspondencia está precisamente en que tengamos vida y vida en abundancia. Así, nuestro Señor y Dios de amor y de misericordia nos ofrece su amor a manos llenas. Aquella experiencia que vivió Santa Margarita María Alacoque, la mensajera del amor, del corazón divino de Jesús, fue una experiencia maravillosa. Cuando nuestro Señor le muestra en sus manos su corazón ardiendo en llamas de amor. Y le dice nuestro Señor a Santa Margarita María Alacoque, este es el corazón que tanto ama a los hombres, de los cuales no recibe más que desprecios y humillaciones. Este es el corazón que tanto ama. Es el corazón que espera de la correspondencia del ser humano. La correspondencia que se expresa concretamente en frutos de vida eterna, en una vida nueva, en una vida llena de virtudes, en una vida llena de buenas obras. Esto es lo que el Señor espera y anhela de cada uno de nosotros. Pidamos pues a nuestro Dios que nos siga llenando de ese amor divino, que siga llenando nuestro corazón con ese amor que no defrauda, el amor que da vida y vida en abundancia. Vamos a pasar en este momento un corte y volvemos con ustedes para poder seguir experimentando el amor de Dios. Recordemos, no se vaya porque estamos viviendo en esta experiencia la llamada del amor del corazón de Jesús, la llamada de Dios para que vivamos en la intimidad como fruto del amor. El amor tiene muchos frutos maravillosos, pero uno de los grandes frutos es la intimidad divina. No te vayas, te esperamos, solo vamos a un corte. Gracias por estar con nosotros y por continuar en su programa de urgente llamado a la santidad. Hemos hablado grandemente durante este programa de la intimidad con Dios, de la misericordia del corazón de Dios.
La misericordia del amor de Dios que nos ama y nos ama sin medida. Ahora es muy importante que a la luz de la palabra de Dios nos ubiquemos bien y veamos realmente cómo poder corresponder a ese amor de Dios. Cómo vivir en la intimidad de Dios para no engañarnos, para no vivir engañados. Porque muchas veces creemos vivir en la intimidad de Dios, mas sin embargo no hemos renunciado al pecado y queremos seguir viviendo en el pecado y a la vez querer vivir en el amor de Dios. Esto es imposible. Hay muchos que se creen amigos de Dios y sin embargo no le brindan su amistad. El amor de Dios no consiste solamente en creer en Dios. Recordemos aquellas, yo les suelo decir con mucha frecuencia a las personas que vienen hablando de haber creído en Dios y de estar creyendo en Dios y creen engañosamente que viven en el amor de Dios, mas sin embargo su vida es una vida de pecado, no quieren renunciar al pecado. Muchas veces viven hasta en unión libre, en caso de parejas de matrimonios que no han recibido la bendición de Dios, o viven por muchos años sin acercarse a los sacramentos, participar en la Sagrada Comunión, en la confesión, en la comunión. No quieren vivir en la gracia de Dios, sin embargo dicen, es que yo creo en Dios. Yo suelo decirles, pues mira, ten cuidado porque hasta el diablo cree en Dios y sin embargo no deja de ser diablo. No se le quita lo demonio por creer en Dios. El creer no es la solución. La solución es vivir en el amor de Dios, cumplir los mandamientos. Así lo dijo muy claramente el Señor en su Evangelio. Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Juan capítulo 6, versículo 44. Debe reconocer que vivir en la intimidad con Dios es fruto sobre todo de una gracia, de un don, de un regalo, del amor de Dios. Dios es el que te atrae hacia Él. Y el Padre no atrae corazones soberbios, engreídos de sí mismos. Por eso dice muy claramente en Mateo capítulo 11, versículo 25, te doy gloria, te glorifico Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos del mundo y se los has revelado a la gente pequeña, a los sencillos. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. Es el amor de nuestro Padre Dios que se da y se revela a los pequeños, a los sencillos, a los que cumplen sus mandamientos. Y primera de Pedro 5:5 dice, Dios a los soberbios los rechaza, mas a los humildes les da su gracia. Esto es lo que el Señor espera de ti y de mí, que vivamos la humildad que es la verdad, el reconocimiento de nuestra miseria, pero la confianza en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de Dios. El gozo íntimo celestial de la amistad divina está reservado solamente a los que se sienten pequeños y despreciables. Es a ellos a los que Dios se les revela. Este gozo es inmenso, es grande el gozo de los pequeños. Dice el Salmo 142, Señor, mi alma como tierra reseca tiene sed de ti. Cuando busca, así como busca el ciervo las corrientes de agua fresca, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Salmo 41:2. Estos textos de la Sagrada Escritura que acabamos de proclamar nos dejan ver claramente esa bondad y misericordia de nuestro Dios, esa llamada a vivir en la intimidad divina. Es por eso que debemos tener siempre esa humildad y pequeñez y sencillez para ser de los pequeños del Evangelio, de los que Dios llama dichosos y bienaventurados, por los cuales Dios oró al Padre y le dio gracias. El encuentro de dos sedientos que mutuamente se calma la sed es una escena maravillosa, y es esa escena de estos dos sedientos que son el alma, tú y yo, y nuestro Dios que busca continuamente al alma. El divino sediento que anhela el amor de la criatura, sabe que la criatura es muy pobre, como somos cada uno de nosotros, pero sin embargo ve cuando la criatura tiene sed de Dios. Y ahí cuando, como dice el Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 4, dice, he encontrado a aquel a quien ama mi alma. He encontrado a aquel a quien ama mi alma.
Esta es la experiencia de los grandes santos, de aquellas personas que fueron capaces hasta de entregar su vida en el martirio, en el sufrimiento, en la inmolación de su vida. Es la experiencia de aquel que ha encontrado al amado del alma. Quien ha encontrado el amado del alma vive ya en la intimidad con el amado y no quiere separarse de él. Por eso San Pablo, que había experimentado esta gracia, este don maravilloso de vivir en la intimidad de Dios, dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? En la carta a los Romanos, capítulo 8, dice: ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? Ni las tribulaciones, ni la enfermedad, ni el peligro, ni la muerte, ni la espada. San Pablo llegó a decir: para mí, líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de mi Señor Jesucristo. Vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Es la experiencia del alma que se encuentra con el amado de su alma. Vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Se transfigura el alma en luz. Es entonces cuando el Espíritu Santo ilumina el alma y lo llena de abundantes dones, de abundantes bendiciones. Los dones y carismas en un alma que vive en la intimidad con Dios florecen de forma espontánea. Claro está que los dones y carismas pueden también estar presentes en una persona que no vive en la santidad, porque los carismas y las gracias extraordinarias inclusive no dependen de la santidad de una persona, es un don gratuito de Dios. Mas sin embargo, lo que sí depende de la santidad de la persona es la irradiación del amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta precisamente en la bondad de Cristo el Señor, que se ha entregado a nosotros y se ha quedado con nosotros, como dice la Escritura, se ha quedado con nosotros hasta el fin del mundo. Esta es la más grande revelación de amor que Dios nos ha dado, de que Él se ha quedado con nosotros hasta el fin del mundo. Mi querido amigo y hermano de tu programa Urgente Llamada a la Santidad, como ves qué llamada y qué compromiso tan grande tenemos tú y yo delante de nuestro Dios. Es el compromiso de responder para vivir en la intimidad divina, para vivir en la amistad de Dios. Amistad que de forma concreta se vive mediante la práctica de los sacramentos, mediante la vivencia de los mandamientos. Vivir los mandamientos de la ley de Dios, practicar precisamente los sacramentos, sacramento de la reconciliación de forma permanente, el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, son de forma ordinaria los medios que Dios nos da para vivir en la intimidad con Dios. Por eso decía hace un momento, no debemos engañarnos. No podemos decir que vivimos en la intimidad de Dios y en el amor de Dios si vivimos lejos de Dios por el pecado. Nadie que vive en el pecado puede decir que vive en la intimidad con Dios. Dios, claro, ama al pecador y no rechaza al pecador. Y lo sigue llamando, como hace un momento mencionábamos en este programa, que Dios aún al más grande pecador lo llama y lo sigue llamando con amor eterno, porque Dios busca también la intimidad de los grandes pecadores. Pero para que pueda el gran pecador volver y experimentar la intimidad con Dios, necesariamente debe dar el paso de la conversión. Por eso cuando se predicaba por medio de las misiones que Jesús confiaba a los apóstoles, cuando Jesús predicaba la buena nueva del reino, como parte fundamental e inicial del programa de evangelización y de llamada es: arrepiéntanse, conviértanse, el reino de Dios ha llegado. Una vez que ha llegado el reino de Dios, la exigencia fundamental y principal es la conversión, y la conversión del pecado, desde luego, a una vida de gracia. Es por esa razón por la cual no podemos estar engañados y creer que vamos a conjugar al mismo tiempo el pecado y la gracia divina. No puede existir en ningún momento reconciliación de Dios y el diablo. Son enemigos irreconciliables. Son completamente distintos, un camino y el otro, una vida y la otra. Necesariamente tienes que optar por la vida divina, caminar en la vida divina, experimentar la gracia de Dios, arrepentirte, convertirte, acercarte al sacramento de la reconciliación, pedir la gracia divina para que así puedas también experimentar esa dulce intimidad con Dios. Por eso cuando los santos llegaron a optar por nuestro Señor y dar el paso definitivo de vivir en la intimidad con Dios, lo primero que experimentaban sus almas era la conciencia del pecado. Santa Teresita del Niño Jesús se dice en su autobiografía que ella quería cada día
cada momento estarse confesando, estar pidiendo el perdón, porque sentía ofender a Dios. El Espíritu Santo da al alma que se acerca a Él, que vive en la intimidad con Dios, da una conciencia de pecado, de tal manera que no puede ya ofender a Dios. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, precisamente refiriéndose a esa experiencia del alma que vive ya en el amor de Dios, que lo único que va a querer es agradar al amado. En ningún momento va a querer hacer lo que le desagrada al amado, o mucho menos lo que le ofende al amado. Lo que desagrada o ofende al amado siempre será para el alma que vive en la intimidad con Dios una verdadera experiencia de dolor, de vacío y de vivir lejos de Dios. Qué hermoso, mi querido hermano, en tu programa de Urgente Llamada a la Santidad, haber recibido esa llamada de Dios para vivir en la intimidad divina. Es el fruto del amor de Dios. Qué hermosa es la experiencia del alma caminando y viviendo y disfrutando de las grandezas de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia del Dios del amor que viene a cada uno para que tengamos vida y vida en abundancia. La gracia y la bondad de Dios se derraman de forma abundante, de forma plena. Se derraman porque el Señor se da sin medida y se ha quedado como el eterno sediento de amor. Por eso Alejandrina María da Costa, la jovencita ya beatificada que vivió la experiencia de estar tan unida a Jesucristo en la Eucaristía, ella escuchó a nuestro Señor decir que los sagrarios son las prisiones de amor. Prisiones de amor. ¿Por qué son prisiones de amor? Porque preso por amor, ahí está el amado. Y cada sagrario, Jesús se lo decía a Alejandrina da Costa, cada sagrario es una prisión de amor, es un lugar donde el amado desearía que hubiera guardias de honor en torno a cada sagrario. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo? ¿Cómo cambiaría cada familia? ¿Cómo cambiaría cada persona si en lugar de acudir muchas veces, como tristemente se da, a los que hacen limpias, a personas que prometen solucionar los problemas y que después solo te quitan el dinero y no te solucionan ningún problema? Todo lo contrario, te alejas más de Dios. Si en lugar de acudir a una limpia, se acudiera al sagrario y ahí se permaneciera delante de Jesús sacramentado para exponer el problema, por grande que fuera, ahí encontraría la solución. Y Jesús no te cobra, Jesús te cura y te sana y te libera gratuitamente. Ese es el amor del corazón de Jesús, que ama y ama sin medida. Mi querido amigo y hermano, te agradezco haber participado en este programa. Te agradezco haber estado aquí nuevamente en un programa más de Urgente Llamada a la Santidad. Y quiero implorar a nuestro Dios la gracia de la bendición, para que en cada familia reciban la bendición de Dios, para que en todos nazca cada día con más intensidad esa hambre y sed del amado, esa hambre y sed de ser amado como Jesús lo quiere. Y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te espero en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Que Dios te bendiga.